Raab, por ejemplo, que era una prostituta, fue añadida a la genealogía de Jesucristo. ¿Y cómo es posible eso si supuestamente las prostitutas no podían ser dignas? Los cristianos tienden a ignorar esas partes de la Biblia que son un poquito más oscuras, ¿verdad? O que con más... Bienvenidos nuevamente a Status Quo, el espacio donde hablamos temas sociales y políticos con un toque millennial. Hoy tengo el gusto de tener dos buenos invitados, dos audiófilos, como hablábamos antes de iniciar. Así que les presento a Andrea, aquí a mi derecha, que es cantante, diseñadora y aparte es una creyente ferviente y trabaja en una organización apologética que básicamente es que defienden la fe. Y obviamente vas a defender el lado creyente. Y también a mi izquierda tengo a Abel Fonseca, que es una persona formada en ingeniería, es comerciante y es una persona que ha estudiado estos temas. Así que bienvenidos ustedes. Qué bueno tenerlos. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Es la primera vez que voy a discutir en cámara. Siempre estoy detrás de cámara, ¿verdad? Produciendo el contenido. Y en esta ocasión, pues, qué gran honor poder estar compartiendo de todos estos temas que yo he estudiado por los pasados 5 años, y un placer conocerlo a él. Igualmente. Gracias por la invitación. El placer y el honor es mío. Realmente muy, muy contento, emocionado de estar acá. Primera vez para mí también en un espacio como este. Y bajo cámara, sí. Bueno, vamos a ver cómo lo desarrollamos, y como un conversatorio, como un debate. Creo que vamos a hacer un mix bien interesante y bueno, son posturas que a todos nos interesan. El tema de la fe es como ferviente. Entonces, bueno, me gustaría hacerles una pregunta. Bueno, vos sí te dedicas al tema de la apologética, ¿verdad? De la fe, o sea, y vos sos una persona autodidacta que lleva un tiempo estudiando estos temas. Claro, soy una persona curiosa, a mí me gusta leer un montón de temas. Yo leo información inservible, ¿verdad? Porque no me sirve nada más que para aprender de cómo funcionan las cosas. Todo alguna vez en la vida de algo te va a servir. En algo funciona, algo sí. Por lo menos para que me inviten a un show como este, estamos... Te sirve. Excelente, ¿no? Pero sí, me gusta leer, aprender. Me considero un poco curioso, ¿no? Ese es básicamente. Creo que ese es el principio, la curiosidad, especialmente para este tipo de temas. Y bueno, entrando en materia, me gustaría preguntarles, ¿existe Dios? ¿Qué pensás vos? A ver. Pues yo creo, depende de qué Dios hablamos, ¿no? Si nos vamos a la pregunta si existe una deidad o algo que creó lo que tenemos aquí, creo que no lo podemos saber a ciencia cierta si sí o no. Me describiría en ese punto agnóstico. Pero si nos vamos, si existen los dioses de las religiones, el dios abrahámico, etcétera, yo estoy, a mi punto de vista, 100% seguro de que son meras creaciones humanas, ¿no? Que no existen. Ok. ¿Vos sos agnóstico o sos ateo? Soy ateo agnóstico. ¿Sos la ateo diferencia, hay ateos explicar un poquito de eso. Sí, los ateos agnósticos y lo que llaman ateos gnósticos. El ateo gnóstico es el que dice saber que no existe nada. Creo que es una posición muy, muy difícil de realmente poder afirmar que no hay absolutamente nada, porque hay todavía desconocidos y no podemos descartar ciertas posibilidades. Aunque yo creo que son muy poco probables, el hecho de que haya algo, tampoco lo puedo descartar, entonces me tengo que declarar como agnóstico. O sea, no sé si en ese punto hay algo más. Ahora, si es algo que interviene aquí o que le importa lo que uno hace, ahí sí estoy seguro de que eso no hay tal ser, ¿no? Pero de que exista algo superior que creó todo. Ontológicamente. No lo puedo descartar. Creo que es poco probable que exista, pero tampoco lo puedo descartar, ¿no? Ok. Es como una postura bien científica, ¿no? Bien leal al pensamiento científico. No lo puedo descartar, pero no lo voy a decir contundentemente, pero realmente es como te orientas a que no existe. Correcto. Sí. Básicamente. Sí. Ok, súper. Gracias por compartir eso. Y vos, Andrea, vos sos creyente, ¿no? Contame un poquito de eso. ¿Existe Dios? Bueno, interesante que mencionas la parte científica, porque a lo largo de la historia se han desarrollado argumentos a favor de la existencia de un Dios, de un creador, ¿verdad? Yo voy a brevemente describir los 3 más importantes. Los 2 más importantes, porque hay uno que es meramente filosófico, pero creo que tiene
bastante peso en este momento. ¿Argumentos o Dios? Argumentos. Argumentos, sí. Está el argumento cosmológico y está el argumento teleológico, que viene de la palabra telos, en griego, que significa diseño. Entonces, el argumento del diseño. El argumento cosmológico va así, dice que si el universo tuvo un comienzo y todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo también necesita una causa. Entonces hay mucha evidencia que apoya a que esa causa es una entidad como un Dios, ¿verdad? Porque el universo es materia, espacio y tiempo, ¿verdad? Entonces lo que creó el universo tiene que estar fuera del tiempo, del espacio y de la materia. O sea, algo sobrenatural, algo poderoso y algo inmaterial, ¿verdad? Como, o sea, parece la descripción de un Dios, ¿verdad? ¿Y por qué necesariamente inmaterial en este argumento? Porque si todo lo que vemos en el universo es materia, ¿cierto? Los planetas, la biología, todo, o sea, estamos en un mundo material. Entonces, si algo se va a crear de la nada, tiene que ser algo fuera de lo material, o sea, algo inmaterial. Y pues lo único que describe esa entidad es algo sobrenatural, ¿cierto? Un espíritu, Dios es espíritu. Ese es el argumento teleológico. Ese es el argumento cosmológico. Cosmológico. Sí, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, tiene una causa. Y esa causa es Dios. Ok, súper. Y hay un montón de evidencia científica que puede apoyar este argumento. Voy a mencionar brevemente el Big Bang, por ejemplo. Se cree que el Big Bang va en contra de Dios, pero en realidad no. En realidad el Big Bang solo es una explicación, una teoría de cómo inició el universo. Pero lo que no puede explicar el Big Bang es cómo fue. O sea, ¿qué había antes del Big Bang? Entonces, el argumento aquí es cosmológico es donde llena esa brecha, digamos. Llena esa brecha. Y el argumento del diseño es mi favorito, obviamente, porque soy diseñadora gráfica. Pero antes de que me contes eso, me gustaría darle espacio. ¿Habías escuchado anteriormente este argumento? Claro, cosmológico. Por supuesto. ¿Qué pensás acerca de eso? Tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Si nos vamos allá, no podemos. O sea, está el Big Bang y la gente dice, no, pero alguien te puede decir, el Big Bang creó el universo, pero ¿qué ocasionó el Big Bang? No lo sabemos. O sea, yo me conformo con decir aún no lo sabemos. Llegó un momento, antes en el pasado no sabíamos cómo la luna estaba donde estaba o cómo funcionaba el tema del clima. Todo tenía un Dios, ¿no? El sol tenía un Dios porque no entendíamos cómo funcionaba. A medida estas brechas se han ido cerrando, pues vamos moviendo a este Dios más allá. Entonces ahorita está el hecho del origen del universo, que es uno de los misterios más grandes creo que tenemos por resolver. Y podemos decir que hay una teoría de multiversos, una teoría pero es igual mover la pregunta más para atrás. O sea, y al final, ¿qué creó eso? Entonces hay un profundo misterio ahí. Podría ser una conciencia universal, podría ser un ente. Ya no lo podemos descartar, pero no tenemos evidencia para decir, ok, fue un Dios. O mucho menos fue mi Dios, ¿verdad? Mucho menos fue el Dios católico, el Dios abrahámico o el Dios hindú. O sea, no tenemos ningún tipo de evidencia para estar seguros que fue un Dios y mucho menos nuestro Dios de preferencia. Entonces prefiero yo quedarme con el aún no sabemos y esperar a ver más a futuro si esta pregunta pues llega a esclarecerse. Posiblemente nunca podamos esclarecerla, posiblemente está ya más allá de lo que podemos entender como humanos, pero creo que algún día va a llegar donde ya hay teorías, ya hay ciertas, no deja de ser teorías, pero ciertos avances en ese tema. Hay una rama de ciencia que se llama la cosmología, que se trata específicamente de eso, los orígenes y la evolución a largo plazo del universo, y tal vez por ahí vengan respuestas, pero aún no las tenemos, ¿no? Entonces yo me conformo con el no sé y que creer que hay algo que lo cree. ¿Y a vos personalmente no te hace ruido eso? No conocer. Claro. O sea, que haya ese espacio y que vos digas no entiendo. Y no poder como tener ese... Porque de cierta manera nosotros fundamentamos nuestra vida en lo que creemos, ¿no? Y si hay una brecha ahí, o sea, tu visión cosmológica es como...
tambalear un poco. ¿Cómo te sentís acerca de eso? Claro, personalmente. Me hace ruido, pero me hace más ruido creer que un Dios lo creó. Porque ¿Por qué? hay otro montón de preguntas que salen después. O sea, ¿cuál es la naturaleza de este Dios? ¿Por qué existe? ¿Hace cuánto está ahí? ¿Por qué creó el universo en este momento y no antes? O sea, siempre al final uno queda con preguntas, ¿no? Y creo que cuando lo dejamos, la explicación, Dios lo hizo, ahí muere y no seguimos investigando. Entonces, no es en pro al conocimiento humano quedarnos con el hecho, no, eso es obra de Dios. Porque si nos quedamos con esa respuesta, no descubriríamos todo lo que tenemos ahora. No estaríamos en este podcast, con este nivel de tecnología, no hubiéramos avanzado en medicina, no sabemos lo que sabemos del espacio. En un momento todo era Dios y el que cuestionaba, pues, como le pasaba a Copérnico, Galilei, que lo querían ejecutar por cuestionar el dogma de que la Tierra es el centro del universo. Y si cometemos para mí el error de quedarnos con fue Dios, tomamos el riesgo de dejar de avanzar en el conocimiento, ¿no? Ok. No, y es muy válido, intelectualmente es muy válido, pero tengo que preguntarle a la apologética. ¿Cómo concilias? Porque yo sé que ustedes estudian más profundamente y no solamente se queda, no es Dios, también fundamentan todo lo que crean, aunque hay fundamentos científicos, ibas a hablar de la parte de diseño, o sea, hay otras evidencias aparte del argumento cosmológico, ¿no? ¿Qué otras evidencias hay de Dios? Bueno, nada más quisiera comentar y agregar un poquito que en esa parte lo que él dice que cómo sabemos si el Dios que nos creó es el Dios de la Biblia o es otro Dios. Aquí solo estamos discutiendo si existe una entidad creadora, ¿verdad? Y eso quizás lo vamos a discutir más adelante. Pero sí, por ejemplo, la evidencia que hemos encontrado gracias a los desarrollos que han habido en la ciencia y en la biología, hemos descubierto que el ADN, por ejemplo, el ADN y cómo funcionan las células, me llamaba la atención algo que decía Bill Gates, que una célula, el ADN, es como un programa de software. Y, o sea, contiene tanta información que no pudo haberse surgido solo por movimientos aleatorios, ¿verdad? Tuvo que haber habido un diseñador. Y ese es el argumento del diseño, ¿verdad? Que la naturaleza y todo lo que vemos alrededor tiene un diseño, o sea, tiene un propósito, tienen significado. Las células, cómo funcionan, cómo el ADN produce un código genético. Todo eso tuvo que haber venido de una mente, o sea, alguien que quería desarrollar algo, alguien que quería crear algo. Algo que tiene mente, que tiene voluntad. Entonces, nosotros sabemos que las cosas no surgen de la nada. Todo lo que vemos aquí, cómo funcionan estas máquinas, sabemos que vinieron de ingenieros que construyeron esas máquinas y por eso funcionan. Y nuestra mente también, o sea, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestros órganos, todo está diseñado para que cumplan un propósito específico. Entonces, a mí, en lo personal, me parece muy difícil creer que todo eso se formó de la nada. O sea, que un día explotó todo y de la nada se formó algo y empezó a funcionar. Me parece muy difícil creer eso. Claro, ahí solo llegamos al punto de que hay un creador, ¿verdad? Eso no nos lleva, obviamente, a cuál es el verdadero Dios que hay que adorar, ¿verdad? Andrea, pero al decir que cuando no entendemos algo y tenemos evidencias que no sabemos explicar, utilizando lo que nos decía Abel, no estaríamos haciendo lo mismo como hacían los mayas y todas aquellas civilizaciones que decían, hay lluvia, hay un Dios de la lluvia, o las plantas nacen, hay un Dios de las plantas. Y al final, en el avance de la ciencia, nos damos cuenta que hay procesos químicos, físicos, que explican todo lo que quizás estas personas no podían explicar antes, y el espacio, y obvio, no estoy diciendo que no exista Dios, pero lo que estoy diciendo es que tal vez intelectualmente podríamos caer en la postura de que existe Dios porque esto no lo sé explicar. ¿No crees que puede verse de esa manera? El Dios de los huecos se le llama. El Dios de los huecos. El Dios de los huecos. Bueno, en realidad la creencia, bueno, al menos desde el punto de vista cristiano, nuestra fe no se basa en una fe ciega, ¿verdad? Entonces, es diferente a lo que creían antes los mayas, por ejemplo, que solo explicaban algo con otra cosa, porque no sabían qué explicación darle. Pero nuestra inferencia de un Dios
se basa en evidencia empírica. O sea, ahorita estamos hablando de evidencia, ¿verdad? Evidencia científica que apuntan a un diseñador. Entonces no es lo mismo, no estamos dándole una explicación de la nada, sino que nosotros observando cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza, estamos concluyendo algo basado en evidencia. No es lo mismo. Ok. ¿Y qué pensás vos, Abel, acerca de la evidencia y este tipo de argumentos? Ya ha planteado dos, Andrea. Sí. ¿Cómo lo interpretás vos desde tu punto de vista agnóstico? Pues cuando veo, o sea, el origen de la vida aún es un misterio, pero cada vez estamos cada vez más cerca de descifrar cómo ocurrió esto, porque ya tenemos hay una descripción de la evolución del ADN. Tenemos, todavía hay organismos que se basan puramente en RNA, o no sé cómo sería en español, pero RNA, que es como un precursor al ADN, mucho más simple, y el ADN actual que tenemos no es perfecto. O sea, el ADN, casi el 40% de lo que está conformado el ADN humano es información que llaman información basura, que no tiene, posiblemente de viruses que con el tiempo se fueron dejando pedazos de su ADN ahí. También tenemos muchos problemas de enfermedades genéticas, problemas con o sea, no es una creación perfecta, ¿no? Y si esto viniera de un Dios omnisciente y un Dios perfecto, como dicen, no tendríamos una situación con un ADN imperfecto. Y eso lo vemos en animales, lo vemos en seres humanos. Todos sabemos del tipo de condiciones o de enfermedades genéticas que existen actualmente. La biología no es perfecta, ¿no? La biología es suficiente para sobrevivir. No tenemos una biología perfecta ahí. Hay un sinnúmero de cosas, incluso en el diseño del cuerpo humano, que son vestigios de un proceso evolutivo, donde tenemos ciertas desventajas con algunas cosas que quedaron ahí como vestigiales, ¿no? Entonces no hay evidencia de que sea la creación de una entidad o un ente que dijo, ok, se va a hacer así y va a ser perfecto, porque si Dios es perfecto, según la teoría o según el dogma, no va a crear algo imperfecto, ¿no? Andrea, no sé si tenés alguna respuesta a lo que plantea Abel. Sí, desde mi punto de vista, de lo que he estudiado de teología, eso tiene explicación, ¿verdad? Sabemos que estamos en un mundo caído, eso nadie lo puede negar. Pero, o sea, la Biblia da una explicación de por qué es un mundo caído, ¿verdad? Estamos en un mundo con personas imperfectas también. Y aquí es donde entra el otro argumento, que es más filosófico, porque la ciencia nos puede llevar hasta cierto punto, pero todas esas preguntas existenciales no se pueden responder con la ciencia. Estás hablando del problema del sufrimiento, ¿verdad? Me imagino también, porque de todas esas problemas de virus y todo eso viene sufrimiento humano. Entonces, eso es producto de la caída, de que las cosas se crearon. Bueno, aquí voy a mencionar un poquito la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que pecaron y así entró el pecado al mundo y ahí vinieron un montón de otras cosas, enfermedades y todo. Entonces, no era el diseño que Dios tenía en mente. Eso está obvio. Pero eso es producto de que realmente, o sea, existe el pecado en el mundo y existe el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, se puede ver que hay una manera correcta de ver las cosas, una manera en que deberían ser las cosas, cómo deberían ser, y no son en el escenario que debería estar, ¿verdad? Y aquí es donde entra, ¿verdad?, toda las ideas cristianas, ¿verdad? La idea del bien y del mal, y creo que ese es un tema que podemos abordar un poquito más. Claro. Entonces, desde tu punto de vista, de una cosmovisión cristiana, es lo que plantea Abel, tiene una respuesta. Exacto. Que es el pecado, si no te entendí mal, y todo lo que plantea el cristianismo. Sí, y quisiera agregar también que en realidad para mí que alguien que no es creyente, ¿verdad? Y de una cosmovisión atea, digamos, o agnóstica, no tiene cómo responder el problema del mal. No tiene cómo fundamentar un estándar moral, digamos, o un estándar de cómo deberían ser las cosas. Sí lo podría fundamentar. Sí tendría cómo. Estoy abierta a escuchar. Y volviendo al punto de las enfermedades, el cáncer, por ejemplo. Bueno, no creo en Adán y Eva, obviamente, creo que no hay. O sea, el récord de fósiles nos da que evolucionamos de homínidos, tenemos como especie 300,000 años y venimos de los primeros homínidos hace 2 millones de años, ¿no?
Y el fósil más viejo de cáncer que se ha encontrado fue en un pez, creo, y tiene casi, no sé, no me acuerdo si 70 o 60 millones de años. O sea que las enfermedades y los problemas genéticos han existido siempre. No es algo nuevo. O sea, desde que existe la vida existen problemas con esa vida, y la vida nació dog eat dog desde su origen, ¿verdad? El grande se come el pequeño, supervivencia del mejor. Entonces sí hay récord de enfermedades mucho antes que existían los humanos. Entonces tendríamos que decir que el mundo arrancó imperfecto de cero. Pero entonces, ¿por qué? Si alguien lo creó con la intención de que fuera perfecto, que fuera bueno, tenemos esta situación. Y con respecto a la del bien y el mal, creo que si siguiéramos la Biblia, que a veces nos dicen que es la fuente de la moralidad, seríamos todos personas muy inmorales. Que la Biblia te permite, en el Viejo Testamento por lo menos, te permite tener esclavos. Te dice cómo golpear a tus esclavos con tal de que no se mueran en 2 días. ¿Verdad? Ahí no hay falla. Si no se mueren en 2 días, está cheque. Si se mueren en 2 días, tenés problemas, tenés que pagar algo. La Biblia te permite... lo único, perdón que te interrumpa, lo único que nos estamos adelantando a la parte cristiana, si lo enfocamos únicamente en la parte... la parte moral evoluciona en los humanos como es necesario para vivir en sociedades complejas. Si no tenés moralidad, las sociedades complejas colapsan. Entonces la gente que no evolucionó capacidad moral no tenía capacidad de vivir en sociedades complejas. Entonces vos la reconcilias como una convención social para poder sobrevivir y tener orden. Totalmente. O sea, es una evolución. Incluso los animales tienen moralidad. Si te fijas, las madres tienen instinto materno con sus hijos. Incluso los lobos tienen clanes familiares con rasgos claros de moralidad entre ellos, ¿no? Protección entre ellos. Hay un sistema se nota que hay amor entre ellos. O sea, no es exclusivo a los humanos el sentimiento de moralidad. Si el de nosotros es mucho más complejo, porque somos pues criaturas con pensamientos mucho más complejos y sociedades mucho más grandes. Pues la moralidad no es exclusiva de nosotros, sino que viene como parte necesaria para poder sobrevivir. Ahí se desarrolla la empatía. Al final se resume a que no te gusta que te hagan, ¿verdad? Si alguien te causa dolor, o sea, si sabes que algo te duele, tenés la empatía suficiente para no hacerlo a alguien, porque sabes cómo te hace sentir a vos. Claro. Y desde ahí ya podemos ir... Eso es lo que conocemos como una buena moralidad, podría ser. Correcto. Ahora, pero si nos vamos a la ética, porque hay una diferencia entre moralidad y ética. La ética se basa en lo que vos crees filosóficamente y la manera como lo manifestas en tus acciones. De acuerdo. Hay líneas éticas que, por ejemplo, está el epicureísmo, está el hedonismo, que no necesariamente son morales. Claro. Son amorales o pueden ser inmorales. Entonces, si no tenemos una base, como por ejemplo lo podría tener alguien creyente, una base objetiva moral y ética y filosófica, entonces ¿cómo le puedes decir algo? No asesines, no violes, no hagas esto, solo por una convención social y por convivencia. Y alguien te podría responder, no, pero es que a mí no me importa la sociedad. Al final, mi ética se basa en lo que es provechoso para mí. Sí. ¿Cómo manejarías vos eso? Porque tenemos empatía, ¿no? Como seres humanos tenemos un sentimiento de empatía. No todos tienen empatía. No todos, pero esas personas que no tienen, creo que van siendo apartadas de una sociedad. En teoría, o sea, van siendo apartadas de manera general. O sea, una sociedad no se puede conformar solo de psicópatas y gente sin empatía. Porque no funciona. Pero ahí le estarías dando valor a la empatía. Pero, claro. pero ¿por qué la empatía sería un valor objetivamente bueno y no necesariamente malo? Creo, bueno, la pregunta es válida, pero la realidad actual no existiría si no tuviéramos empatía. Porque no hubiéramos evolucionado las sociedades que tenemos. Sería imposible que funcionáramos como sociedades si nadie tuviera empatía, ¿no? Y si no tuviéramos códigos morales y éticos que se han hecho más complejos a lo largo del tiempo. Cuando éramos cazadores, recolectores, la moral era para tu familia, punto. Los que estaban afuera más bien te los podías comer si querías. O sea, la supervivencia, no había tanto recurso, entonces la supervivencia era para tu clan y tu clan nada más, ¿verdad? Poco te importaba lo que pasara. A medida los recursos se fueron incrementando y las sociedades se fueron haciendo más grandes, esa empatía y esa moralidad creció para abarcar y poder permitir que las sociedades se hicieran más complejas. Al final es un tema evolutivo, pero somos seres empáticos. O sea, si yo sé que no me gustaría que me violaran, ¿por qué se lo voy a hacer a alguien más? O sea, creo que se resume en eso, ¿no? ¿Por qué voy a hacerle algo a alguien que no me gustaría que me hicieran a mí? Es la regla de oro y eso también es biológico. Creo que estamos ya programados neurológicamente para ser empáticos. Pues podemos reconocer el mal y el bien de una manera objetiva con el simple hecho de
¿qué no me gustaría que me hicieran a mí? Ok. Y voy a retomar otra vez el punto y te voy a hacer, porque la tengo que hacer de abogado del diablo, claro. aunque no creas en él. No, y claro. en su momento lo voy a hacer con Andrea también. Pero me llama mucho, porque es un punto bien, creo yo, que debatible, ¿verdad? En ese sentido. Si al final lo reducimos a algo meramente instintivo, algo meramente evolutivo y de supervivencia, ¿pero qué valor tiene entonces pensar, o sea, fuera de nuestra existencia, esas personas que sacrifican algo personal, incluso su vida, por el bien de la sociedad, por sus hijos, por sus descendientes? ¿Qué valor tiene? Pues al final, o sea, eso lo va a disfrutar, esos sacrificios los va a disfrutar alguien fuera de su existencia, de su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Fíjate que alguien que se sacrifica por la sociedad de una manera así, son pocas personas, ¿no? Que tienen, o sea, yo me podría sacrificar por mis hijos y por mis sobrinos, pero ya sacrificar por la sociedad no estoy seguro si tendría la capacidad de hacerlo. Pero hay gente que sí. Creo que son casos excepcionales, ¿no? De gente que está dispuesta a sacrificarse por un bien mayor, y no sé realmente cuál es el drive ahí o qué es lo que los motiva al final. No sé si es algo de satisfacción interna que los lleva al punto hasta de sacrificarse o ponerle, no sé, adorar tanto una ideología que están dispuestos a dar la vida por ella. No tendría la respuesta. Fíjate el por qué hay gente que tiene esa... Porque hay gente que se sacrifica también por causas malas, no necesariamente por causas buenas. ¿Qué lleva a la gente a hacer eso? No tengo o sea, no sabría respondértelo, pero no voy a pensar que viene por algún tipo de Dios, ¿no? Ok, vale. Porque lo que he notado en la sociedad es que entre más nos hemos alejado de Dios, aunque suene feo alejarse de Dios, yo sé que es un tema tabú, las sociedades han ido disminuyendo su crimen, han ido disminuyendo sus índices de corrupción, por ejemplo. Si nos fijamos ahorita, los países más laicos del mundo son los países más desarrollados, con menor corrupción, con más índices de igualdad, y los países más religiosos del mundo, incluyendo Latinoamérica, estamos con los índices más altos de criminalidad, de corrupción. Entonces no hay una correlación positiva entre eso y... ¿Cómo respondes a eso, Andrea? ¿Tiene sentido lo que dice Abel? Hasta cierto punto, pero igual, o sea, en una cosmovisión atea o agnóstica, qué sé yo, igual, para mí no hay cómo fundamentar por qué todo lo que estamos viendo es malo y por qué debería ser de otra forma. O sea, no tienes... Porque si estamos hablando de que no tiene sentido o no hay un propósito por el cual las cosas fueran creadas o no hay un diseño, entonces realmente solo estamos siguiendo pues la naturaleza. Y la verdad yo también estoy un poco... no estoy de acuerdo a que podemos sacar un código de ética de la naturaleza, porque hay animales, por ejemplo, la viuda negra mata al papá de sus hijos, se come también la mantis, se come a su pareja después de haber engendrado. Hay mamás que se comen a sus hijos si los ven enfermos. Y también, ¿cómo vas a sacar un código moral de, por ejemplo, los animales cazadores que matan a otros animales inocentes? Entonces, no puede ser que la moralidad pueda venir de la naturaleza. No. Y tampoco estoy de acuerdo que por ejemplo... hemos pasado por un proceso evolutivo, porque la evolución no es una teoría del todo 100% aceptada, incluso por científicos. Hay una comunidad científica que no está del todo de acuerdo en los estudios de Darwin, por ejemplo, porque se han descubierto cosas nuevas. La evolución, hablando de la macroevolución, ¿verdad? Porque está la microevolución, que son pequeños cambios a lo largo del tiempo, adaptaciones, y está la macroevolución, que es la que él mencionaba, que pasamos de un tipo de vida a otra especie completamente diferente. No hay ningún récord fósil de que eso haya pasado. Entonces, no podemos fundamentar la moralidad, o sea, no podemos decir de dónde viene la moralidad de la naturaleza, porque no
O sea, no hay ¿Crees que no hay forma de reconciliarla? No hay evidencia, sí, no hay forma de reconciliarla. Es que si no, o sea, es la realidad actual. Estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos y eso es, ¿no? Como decís lo del tema de comer animales. Posiblemente en un futuro se ha visto como algo sumamente inmoral. Yo no soy vegetariano, hay gente que ya lo mira como algo inmoral. Yo no, para mí es parte del círculo de la vida, ¿no? O sea, sí, cierto, da pesar y hay animales que jamás les quisiéramos hacer daño, como nuestras mascotas. Puede ser que en un futuro, no sé, en 1000 años, eso sea considerado algo totalmente inmoral y tengamos otras maneras de subsistir que no involucren el daño a otras especies, pero por los momentos no, ¿no? Y vamos a verlo como una progresión natural de una abundancia mayor de recursos. Ahorita lo que falta de los recursos es lo que te determina qué tan moral estás dispuesto a hacer. Cuando tenés pocos recursos, la moralidad cambia. Cuando los recursos se van aumentando, tu comunidad crece y la moralidad abarca... Se expande. Entonces va cambiando así, pero estamos así porque, o sea, al final nos cuestionamos lo que cuestionamos porque así es como somos y creo que por eso, o sea... Yo lo que entiendo de lo que vos me decís es que al final, o sea, vos no querés llenar huecos o cosas que no sabes con poner algo, o sea, simplemente hay cosas que no sabemos y lo aceptás y podés vivir con ellas, ¿no? Hay cosas que no sabemos y hay cosas que se dieron como son por cuestiones de evolución, ¿no? Y lo que no sabemos creo que lo vamos a llegar a saber en algún momento. Pero con el tema de evolución sí hay un récord fósil que... Obviamente hay huecos, porque no... O sea, solo menos del 1% de los animales que mueren llegan a ser fosilizados. O de las especies incluso. Entonces tenemos huecos en el récord fósil. Pero sí sabemos... O sea, cada vez encontramos más fósiles de homínidos que nos dicen de dónde venimos, ¿no? Y vamos cerrando esas brechas evolutivas y podemos ver incluso rasgos vestigiales en animales actuales que tenían especies anteriores. O sea que sí hay y el consenso científico en su gran mayoría es que la evolución sí es una teoría, pero es un hecho, ¿no? Y llevado por la selección natural. Pero podemos diferir ahí. Sí, o sea. Sí. ¿Y qué les parece si hablamos un poquito de moralidad cristiana? Porque también ahí hay una dificultad en reconciliar. Vos mencionaste, y disculpa que en ese momento te paré, pero me gustaría que plantearas lo que estabas hablando de la esclavitud. Estabas hablando también de un Dios vengativo, que es el Dios judeocristiano, ¿no? Claro. ¿Cómo un cristiano puede reconciliar eso? En el Viejo Testamento, un Dios que asesinaba, que era genocida, ¿verdad? Un Dios violento, con un Dios de amor. ¿Cómo se reconcilia eso? Bueno, esa claramente es una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo reconciliamos al Dios del Antiguo Testamento con el Dios de gracia del Nuevo Testamento? Y en este caso, a mí me encanta leer un autor que se llama Paul Copan, se llama. Él tiene libros que hablan sobre este tema específicamente. Por ejemplo, ¿es Dios realmente un monstruo moral en la Biblia? Y creo yo que aquí entra un montón el aspecto de contexto bíblico y de contexto histórico. Para responder preguntas así, yo, por ejemplo, me iría específicamente al versículo que él puede ser, porque a veces nosotros queremos sacar un versículo específico y leer dentro de él para confirmar nuestro propio pensamiento sobre Dios o sobre el carácter de Dios. Pero tenemos que tomar en cuenta qué es lo que se estaba haciendo ahí. Porque a veces, realmente el lenguaje del Antiguo Testamento, casi todo es narrativo, no es prescriptivo. Hay cosas que sí fueron establecidas como leyes y hay cosas que solo está describiendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, lo que dice él de la esclavitud, por ejemplo, tenemos que pensar en cómo era la estructura de la esclavitud en ese tiempo. Cuando hablamos de esclavitud en el Antiguo Testamento, no es lo mismo que la esclavitud que se miraba, por ejemplo, en Estados Unidos en la Guerra Civil. La forma de un esclavo
en Israel, porque estamos hablando específicamente de Israel, porque la Biblia fue escrita por judíos, por gente que venía de Israel. Entonces, en ese tiempo era más una servidumbre, digamos, porque a veces quedaban en deuda por algo, entonces les tocaba trabajar para pagar esa deuda. Y pues el patrón en ese momento, él tenía la libertad de dejarlo ir si ellos pagaban su deuda o podían... O a veces hasta se quedaban con ellos. Era una esclavitud más light, podemos decir. Más en comparación a la... Sí, no era una esclavitud opresiva. Opresiva. Sí. Ok, pero hay otras cosas que claramente están, por ejemplo, en el Pentateuco, que es el libro de la ley, que dicen... por ejemplo, que había que apedrear a una mujer que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso quedó claro y quedó como mandamiento de parte de Dios para el pueblo. Entonces, Deuteronomio, creo que Deuteronomio. Entonces, ¿cómo reconcilias eso con un Dios de amor? Especialmente teniendo en cuenta que dicen, la misma Biblia dice que el Dios es el mismo, el que fue, el que es y el que será siempre. Entonces, ¿cómo? Porque yo encuentro difícil desde una perspectiva racional poder entender esa discrepancia, ¿verdad? En un Dios de amor y, apedremos a las mujeres o, bueno, hay que matar a este pueblo porque pecaron y hay que matar hasta los bebés, las ovejas y todo. Bueno, en ese caso específico de las mujeres siendo apedreadas, no sé, tendría que leer específicamente ese versículo para poder entender. Pero en general, digamos, estás hablando creo que mencionaste algo ahí de un Dios genocida, por ejemplo. Historia de los cananeos, por ejemplo, que Dios manda matar a todos los cananeos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que también... hay momentos en la Biblia en donde se requiere un juicio. Por ejemplo, los cananeos, ellos tenían esa práctica de matar bebés. O sea, ellos ofrecían el sacrificio a bebés, a su dios Baal, creo que era. Entonces, desde el momento en que Dios había pedido que tuvieran cuidado con ellos, o sea, les dio todavía 400 años. Cerca de 400 años para que ellos se pudieran arrepentir. Entonces llegó un momento en que ya no se podía más. Entonces, y otra cosa interesante es que a veces en el lenguaje que utilizan es un lenguaje de guerra, ¿verdad? Entonces, cuando ellos mencionan o escribieron que hay que exterminarlos todos, a veces es hipérbole, ¿verdad? Así como cuando jugamos en un equipo. Que nos aniquilamos, decimos, al equipo contrario. Entonces es un hipérbole. No necesariamente significa que los exterminaron a todos. Porque más adelante, en el libro de Jueces, creo que es, años después, todavía hay personas ahí en Canaán. Y todavía hablan de ciertas comunidades de los que supuestamente habían exterminado. Entonces, si estamos viendo gente que sobrevivió de eso, es que realmente no los mataron a todos, sino que estaban utilizando un mensaje, una hipérbole, digamos. Y con lo de las mujeres, el tiempo de la ley era muy diferente del tiempo de la gracia. Igual vemos también mujeres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Débora era una mujer jueza. O sea, hay figuras femeninas que también Dios las trata de una manera diferente. Rahab, por ejemplo, que era una prostituta, fue añadida a la genealogía de Jesucristo. ¿Y cómo es posible eso si supuestamente las prostitutas no podían ser dignas en una cultura como la judía? Entonces, aquí es donde yo digo que no podemos aislar ciertos versículos para llevar nuestra propia narrativa, sino que hay que ver todo el contexto de manera global. De manera global. Yo, por ejemplo, en lo que dijiste de exterminar como hipérbole, bueno, yo recuerdo un versículo que habla de que, y me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que fue a Saúl. No, perdón. ¿Quién? El rey que estuvo antes de David.
Saúl, sí. Saúl, que no exterminó a un pueblo, sino que dejó niños y dejó algo de su ganado y algunas cosas, y eso fue algo que le reclamó a Dios. Entonces fue como un acto de desobediencia. O sea, no sé si está familiarizada con ese texto. No recuerdo yo toda la historia, pero sí recuerdo que parece que también agarraron ídolos también y se quedaron con algunas cosas de esa comunidad, de esa... no sé qué te puedo responder a eso. Pues realmente, a veces, como yo digo, a veces hay momentos que se necesita un juicio. Por ejemplo, si es una cultura que practica cosas que son inmorales o que oprimen a otras personas, a los niños, en algún momento Dios va a ejercer juicio. Como un juicio justo a determinadas acciones, ¿no? Sí. Como una pena de muerte, una pena capital debido a algo, a un motivo. Como el diluvio. Como el diluvio, correcto. Bueno, de hecho yo sé que ustedes tienen como cuestionamientos bien particulares a la postura del otro. Yo les hago una pregunta abierta. ¿A ustedes, qué creen ustedes que es la peor parte de los creyentes? O sea, la parte que les hace más ruido, que les parece más difícil de poder sostener de un ateo y también de un creyente. Me gustaría comenzar con vos. ¿Qué te parece como insostenible, pues, desde el punto de vista de la otra parte? Mira, para mí lo peor, pero creo que los cristianos ya lo han superado, porque los cristianos tienden a ignorar esas partes de la Biblia que son un poquito más oscuras, ¿verdad? O que comandan a hacer cosas que sabemos que hoy en día son inmorales. Por cierto, la esclavitud del libro de Éxodo, creo que no es muy light. Dicen ahí que puedes macanear al esclavo, contarle que no se muere en 2 días, porque ahí está claro en la Biblia, y para los que están escuchando lo pueden buscar, no me acuerdo el versículo, porque es de su propiedad. Entonces puede golpearlo, pero bueno, ese paréntesis. Creo que lo peor es cuando queremos nuestras creencias se las queremos poner a los demás, ¿no? Y llega a situaciones extremas como en el caso de los musulmanes hoy en día, que todavía continúan matando mujeres que no se velan, como lo que pasa en Irán. Continúan persiguiendo a los homosexuales al punto de matarlos, algo que también está en la Biblia. O sea, en la Biblia también llama a la muerte de los homosexuales, solo que ya nadie lo hace. O sea, ya los cristianos superaron eso. La civilización occidental creo que ya no ve eso. No sé si nos hacemos los locos con ese tipo de cosas en la Biblia, porque sabemos que no son morales. Ya no tenemos esclavos, ya no hacemos un montón de cosas que eran permitidas o que eran comandadas, pero todavía hay gente que lo sigue haciendo, por ejemplo, la parte musulmana. Y creo que eso es lo más dañino que hay, lo peor que puede hacer un creyente, es sobreponerse sobre los que no creen como él, y no solo eso, sino que entrar y tomar acción, tomar represalias contra gente solo porque no tiene el estilo de vida que ellos tienen, ¿verdad? ¿Pero vos hablas de este tiempo o no, actualmente? O sea, ¿crees que hay todavía los musulmanes sí. Hay lugares... los cristianos. No, los cristianos ya no, los cristianos ya superaron eso, pero en su momento sí lo hicieron. En su momento los cristianos, incluso en la época de cruzadas. Turing, las cruzadas, no, hasta más reciente, Turing, el famoso científico inglés que jugó un rol importante quebrando el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, fue castrado químicamente por ser homosexual, ¿verdad? Lo que lo llevó al punto él después de a suicidarse. Y esos eran leyes que venían de creencias cristianas, ¿no? Ese satanismo contra las personas que tenían ese tipo de vida. Entonces creo yo que y la manera de juzgar y quererle forzar el estilo de vida a otra gente que no piensa como ellos o verlas de menos, creo que ese es lo que más daño le hace a una sociedad, y el desapego a la moral, ¿verdad? Creo que hay una desconexión de la moral real con mucha gente cristiana, no todos, hay excelentes cristianos y hay pésimos ateos, pero cuando lo vemos en promedio creo que hay una desconexión porque tomamos a la religión como una manera de compensar lo malo que tal vez somos en la vida real. Entonces, yo le entregué mi vida a Jesús, yo me confieso, voy a misa, pero en el día a día, pues soy otra cosa, ¿verdad? Mientras que una persona que no tiene esa opción, pues sos lo que sos, 100% de tus acciones. Es lo único que determina si sos bueno o sos malo. No es si obro mal, pero me entrego mi alma a Jesús y por eso compenso. Entonces creo yo que eso es lo que más, lo que peor miraría el efecto de la religión, ¿no? Ok. ¿Y vos, Andrea? Sobre
la propuesta o la forma de ver la vida de alguien que no cree en nada, que es ateo? ¿Qué es lo que más se te dificulta a vos conciliar o para vos como entender de ellos? Yo creo que la razón por la cual yo no podría ser atea es porque yo llego a un punto en que, o sea, hay tantas cosas que en la vida nosotros sabemos que tienen un propósito. Y en una cosmovisión atea no hay manera de cómo fundamentar, por ejemplo, la moralidad. O sea, ¿qué estándar estás utilizando para saber si esto es malo o no es malo? C.S. Lewis, el famoso escritor que escribió el libro de Narnia, él decía, cuando él era ateo, que cómo él podía saber lo que era una línea recta si no sabía, si no tenía con qué compararla. Entonces, no puedo conciliar que no haya un estándar moral objetivo. Y para que haya un estándar moral objetivo, tiene que ser fuera de la humanidad. No puede ser subjetivo a cada persona. Tiene que estar fuera de nosotros mismos. Y la segunda cosa es que, o sea, todos como personas tenemos propósito en la vida. Entonces, la cosmovisión atea no haya propósito en las personas porque solo somos polvo de estrellas. Entonces da igual si vivimos como un pastor o como alguien moral o ser alguien como Hitler, porque al final todos vamos al mismo lugar, ¿verdad? Pero el cristianismo contesta esa pregunta al final, ¿a dónde vamos a parar? Y ¿cuál es el propósito de la vida? Entonces, para mí no concibo yo que no haya nada después de la muerte. O sea, para mí las personas no son solo polvo de estrella. ¿Les puedo hacer una pregunta personal? ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Claro. ¿Sí? ¿Tienen miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí le puedo tener miedo al proceso de morir. Pero a la muerte en sí no. Al proceso de morir sí. O sea, no sabes si te va a pegar, si va a ser un proceso lento con una enfermedad mental, por ejemplo, o un cáncer doloroso, o si va a ser un solo en la noche cuando esté durmiendo, ¿verdad? Pero a la muerte no le tengo miedo. Yo no creo en el... O sea, creo que la gente que le tiene miedo a la muerte es por esa incertidumbre de si me voy al infierno, me voy al cielo, qué hay después. Yo a la muerte no tengo ningún miedo. El proceso de muerte, posiblemente. Pero para mí se te cierran las pestañas, brother. Se te cierran las persianas y pasa lo mismo que pasaba antes de que nacieras. Y no, es un estado de no existencia, no... Lo más probable. Puede ser que haya algo así lo más. miras. Es lo más probable. Puede ser que haya algo más. Puede ser que haya una conciencia universal y regresas ahí. Pero ahí es lucurar en creencias que no tienen respaldo, ¿eh? Lo más probable, creo yo, es que pasa lo mismo cuando estabas en el año 1720. ¿Qué estabas haciendo en 1720? Nada. No existía. No existías, no sufrías, no pensabas. No estabas viendo negro, simplemente no existías. Es lo más probable, creo yo. Por eso no le tengo miedo a la muerte, pero el proceso de morir ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Sí. No ser una carga, por ejemplo, a tus familiares, todo eso. Claro. ¿Y vos, Andrea, le tenés miedo a la muerte? Pues claro, porque obviamente ser mamá y tener hijos, ¿verdad? A uno le cambia un poquito la perspectiva y pues yo no me imagino a mis hijos estando solos, digamos, que se queden solos. Claro, en ese punto sí. Sí le tengo miedo al sufrimiento y todo eso, pero a pesar de que yo sé que puede ser una posibilidad, aún así yo guardo esperanza, ¿verdad? Porque a mí la esperanza en Cristo me da esa tranquilidad de que a pesar de que yo pueda sufrir o el día que yo me voy a morir, yo sé que voy a estar en un lugar de gozo y yo sé que voy a ver a todas mis personas amadas. Aunque yo, digamos, que Dios no lo permita, yo llegar a perder mi esposo o alguien cercano a mí, yo sé que al final yo tengo esa esperanza que un día lo voy a ver y todos vamos a resucitar, ¿verdad? Porque eso es lo que creemos los cristianos. Y esa es otra cosa que no mencioné, que por eso yo no puedo conciliar una cosmovisión atea, porque el ateísmo remueve completamente la esperanza de vida de la gente, ¿verdad? Porque no hay un propósito, no hay una línea clara de qué es lo que hay bueno en la vida y qué es lo que no.
creo que solo el hecho de existir es extremadamente bueno. O sea, las probabilidades de que vos existas ahorita son tan remotamente pequeñas. Pero no es subjetivo eso. Alguien depresivo te podría decir no. Bueno, alguien que está en un estado de depresión y no quiere vivir, claro, pero no cambia sea religioso o no. Una persona depresiva se suicida, no sé cuál es la incidencia de suicidios. Pero lo que te quiero decir no es un tema o sea, más de perspectiva, más subjetivo. Podría ser, es tema de perspectiva, es subjetivo. Yo no sé cuál es el propósito de la vida. No sé si tiene un propósito. No sé si es un accidente cosmológico. Yo creo que hay un propósito y no lo conocemos. No sé si necesariamente es un propósito divino. Mi teoría personal es que la materia se va haciendo cada vez más compleja al punto de contemplarse ella misma, ¿no? Y es un proceso de evolución de la materia, pero no sé, esos son... pero eso no te habla de diseño. Pedos filosóficos que yo tengo, ¿ah? Pero no te habla de diseño, porque hablas de complejidad y de cambio y de propósito. No me habla de diseño en sí, pero sí que la materia por su naturaleza misma, que no sé por qué la tiene, no sabemos por qué la materia tiene las propiedades que tiene y... se va haciendo cada vez más compleja siempre y cuando haya energía, ¿no? Va a haber un punto donde la energía se va a disipar y vamos a terminar, como dicen, en la muerte fría del universo, donde no va a haber ni materia ni nada que se mueva, pero eso faltan billones y trillones de años. Ahora, el propósito no lo sabemos. Sé. Lo que sí sé es que el hecho de estar vivos, solo desde el punto de vista de cuántas combinaciones de ADN puede generar un humano, o sea, la probabilidad de que estés vivo y que estés vivo en este momento, y de que el espermatozoide de tu papá que está ahí fue el tuyo y no fue otro de 300 millones, es tan poco probable, o que admirar solo el hecho de que estés viviendo en este planeta tan bonito y teniendo estas relaciones con personas y disfrutando de la vida, es el propósito de la vida, es vivirla, eliminar sufrimiento, o sea, reducir el sufrimiento en los demás y dejar el mundo en un mejor lugar que lo dejaste, que lo encontraste. Creo que eso es... Me preocupa que alguien que ponga el YouTube, este episodio, 3 minutos antes y te escucha hablar, va a pensar que vos sos la persona creyente, defendiendo la postura creyente. Se podría confundir. No, bueno, no sé si hay que verlo antes de 3 minutos entonces. Sí. Pero para mí es súper, o sea, yo tengo un aprecio a la vida enorme porque sé que el hecho de poder disfrutarle es bien poco probable. Claro, no, de acuerdo. Ok, y el efecto social de la religión, ¿qué piensan de eso? ¿Ha sido positivo, negativo, es indiferente? Porque han habido cambios. Y como estamos hablando con Andrea, que es cristiana, me gustaría que nos centremos en el cristianismo. ¿Cómo ven el efecto social de la religión cristiana? Bueno, hay varios elementos que yo podría mencionar de la historia, por ejemplo. Yo sé que sí, hay momentos oscuros que el cristianismo, la religión, digamos, ha traído a América Latina, digamos. Pero sí hay cosas que sí ha hecho bien. Por ejemplo, de no haber sido por el cristianismo, no hubiéramos tenido todo ese desarrollo científico, porque ¿quiénes eran los que establecían universidades? Era la Iglesia Católica en ese entonces. El cristianismo ha abierto paso a que las sociedades se desarrollen un poco más, porque es una cosmovisión que permite la gracia, amar al prójimo, digamos. Siempre hay uno que se desvía, ¿verdad? Porque todos somos humanos, pero sí ha hecho más bien que mal. Porque uno puede comparar, por ejemplo, los países musulmanes. Vemos cómo están de oprimidas las mujeres ahí. Uno no puede ni siquiera creer en otra cosa en un país musulmán, porque ellos tienen su religión y no se pueden salir de ahí, hasta corren riesgo de muerte. Los cristianos que viven ahí tienen que adorar a Dios encerrados porque corren riesgo de que los maten. También pongo el ejemplo de Corea del Norte, ¿verdad? Que es el otro extremo, que es una sociedad completamente atea. Ojo, no, tiene un culto al líder. Ahí creen que el líder es divino y que hay un dogma ahí también. Sí, pero no es una religión. O sea, no es una religión. O sea, ellos no están profesando una deidad. Ellos creen que es una deidad, pero se sabe que es una persona. Pero quizás no como... Ajá. Y claro, ellos han eliminado iglesias, han eliminado todo, porque es un estado completamente ateo, ¿verdad? Entonces, creo yo que una sociedad que ha tenido trasfondo cristiano se ha desarrollado más, y lo podemos ver en la historia, a una sociedad que no lo ha sido. Sí, como ejemplo podríamos hablar de Corea del Norte, la Unión Soviética. Unión Soviética, sí. Bueno, la Unión Soviética tiene una historia de genocidio tremendo. Sí. La China comunista en sus inicios.
También. Había una persecución, claro. Sí, o sea, también. No es también, ángeles y demonios. No, sí. Hay ejemplos negativos y positivos de ambos lados, y lo que dicen es cierto. O sea, la iglesia fue una promotora de la ciencia en su momento, siempre un desarrollo restringido, ¿no? Porque si ibas más allá de los dogmas, por ejemplo, decir que la Tierra no es el centro del universo, te pueden hasta quemar en la hoguera. No creo que eso sea conducido a un desarrollo pleno de la ciencia, pero sí establecimiento, igual en los países árabes, los más avanzados en astronomía hasta el siglo IX, cuando el islamismo se transformó en este dogma extremista, eran los más adelantados en el tema de cosmología. O sea, las estrellas tienen nombres árabes, Aldebarán y álgebra, bueno, álgebra no es estrella, pero el álgebra es un nombre árabe. Hay un montón de avances matemáticos y astronómicos que hicieron los musulmanes, que se frenó de plano cuando llegó un califa islamista, no me acuerdo quién es el nombre, o un líder islamista, y declaró que los números eran tema del diablo. Y porque antes se podía cuestionar la religión ahí, eso frenó el avance, y creo que la cultura árabe no se ha recuperado hasta hoy de ese tipo de cosas. Veamos el ejemplo de Turquía, una nación que se desarrolló de manera laica cuando llegó Kemal Atatürk y empezó su gobierno laico, se desarrolló mucho más que las otras que estaban oprimidas. Y en el campo actual, como te decía, lo que vos ves, hay excepciones, pero si te fijas, la mayor parte de los países, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿cuál es el país más desarrollado con menos crimen? No sé si... Chile, Uruguay. Uruguay es el país más laico de América Latina, por lejos. Casi el 50% de su población es atea. Y el otro 50% que tienen una afiliación, pero tampoco la practican. Es muy poca la gente que sigue practicando. ¿Pero eso es causa o efecto? Es una buena pregunta. Puede ser causa, puede ser efecto. No te lo sabría decir a ciencia cierta, pero yo sí tengo una creencia personal, y lo hago por observación, que la gente cuando tiene una salida religiosa tiende a olvidar la moral. O sea, la moral no la aterrizan, ¿entendés? O sea, puedo cometer las cosas que puedo, pero al final me puedo confesar, puedo decir, no, soy un pecador y Jesús me va a llevar, como sé. Es como tomarse una coca de dieta y comerse 2 combos de Whopper doble. Hay gente que compensa con una coca de dieta una mala dieta real. Lo veo algo así, fíjate, es una observación personal, no es que todos los cristianos sean así. Mi mamá es muy católica, una persona ejemplar, igual menos, ya más o menos, creyente, y no... Pero veo que en general, la sociedad en general tiende a comportarse de una manera un poco más amoral cuando la religión está bien metida en su sociedad. Y mi idea es que es por esa salida, ¿no? Que puedes tener una máscara, que es el hecho de ir a la iglesia y después comportarte de una manera no realmente bien. Podría ser, pero no en todos los casos. Por ejemplo, No, si casos, hablamos de la sociedad griega o romana, eran politeístas y era lo que iluminaba el mundo culturalmente, sí, filosóficamente, intelectualmente. Claro, pero no quisieras poner de los musulmanes. Los romanos tenían un montón de cosas que hoy en día encontraríamos un poco chocantes, ¿verdad? En cómo se conducían, y creo que las sociedades actuales son mucho más morales que la sociedad romana. O sea, nosotros miramos que hay temas actuales que creemos que la sociedad viene en decadencia, pero en realidad la sociedad en general, más que todo fuera de Latinoamérica, viene cada vez con menos índices de criminalidad. Todo eso viene mejorando. O sea, el foco que te dan las redes y los medios que venimos empeorando, pues la realidad no es esa. O sea, venimos, y cuando fue la separación de Estado-religión, hubo un salto en la progresión social a mejor, ¿no? Entonces no hay evidencia que me diga a mí que tener una sociedad religiosa te mejore tu sociedad. No hay un ejemplo. ¿Y la correlación que existe entre tasas de suicidio, depresión en estas sociedades que tienen altos índices de ateísmo? ¿Cómo lo miras? Fíjate, como por ejemplo Japón, los países escandinavos. Hay un índice alto de suicidio comparado a estos países, en países más desarrollados. No tengo el dato exacto, pero sé que sí es más alto que estos, aunque aquí tampoco es insignificante. Ahora, no sé si podemos decir que es debido a la falta de religión o debido a un tema psicológico de una sociedad bastante avanzada, donde creo que los retos del día a día son diferentes, ¿no? No sabría decirte, pero no se compara los índices de criminalidad y asesinatos que tenemos en estos países. Sí tenemos un índice de suicidio más alto, pero los índices de asesinato que tenemos aquí son muchísimo más altos, orden de magnitud, que cualquier índice de suicidio en un país desarrollado. Pero no sabría la causa de por qué hay un índice más alto. Hay teorías, una que es que cuando tenés una sociedad demasiado perfecta o demasiado que funciona demasiado bien, tu sentido de propósito tiende a disminuir, y eso eleva los sentimientos de depresión, ¿no? Pero no soy experto en el tema, es algo que he leído. Tiene sentido.
a veces cuando no tenés caos, un poquito de caos en la vida, tendés a caer en ciertas depresiones. Como que te pone vivo el caos, ¿no? El caos te pone vivo. O sea, el hecho de tener que ser creativo para sobrevivir te pone vivo y te activa la serotonina, te activa Aquí pasamos vivos en este país. Aquí tenés que ponerte buzo, sí, si no... Sí. Pero no sabría cuál es la causa real de eso. Sí. Sería una pregunta válida. Sí, ¿no? claro. Sí, y Andrea, ¿y vos cómo miras eso también? El hecho de que, por ejemplo, la región latinoamericana con altos índices de personas evangélicas y católicas creyentes, con lo que mencionaba Abel, con alta criminalidad, altos índices de corrupción, ¿no es un contrasentido? Pues fíjate que yo realmente, te voy a ser honesto, yo me hice esa pregunta en algún momento de mi vida. De hecho, así fue como yo terminé en la apologética, porque yo siempre he sido cristiana desde que yo nací prácticamente, porque yo nací en una familia cristiana y yo me bauticé y todo desde muy pequeña. Entonces mi vida ha girado mucho en torno a mis creencias cristianas. Pero llegué a un punto de mi vida en que yo me cuestioné, bueno, ¿y por qué hay tanta... Si este país es tan cristiano, ¿por qué hay tanta criminalidad? Y pues yo, a la respuesta que llegué es que realmente es que hay muchas personas que profesan la religión y realmente no entienden la religión como debería ser, o sea, el cristianismo como debería ser. Entonces, y eso es producto de que nosotros somos personas caídas, no somos perfectos, no tenemos todas las respuestas. Él mismo decía que él no sabe de dónde viene el universo. Pero yo vuelvo a lo mismo. Dentro de una cosmovisión atea no hay forma de llegar a respuestas como esas. O sea, no hay forma. No hay cómo fundamentar cómo debería ser el diseño de la humanidad dentro de una cosmovisión atea. Y el cristianismo sí responde todas esas preguntas. De todas las cosmovisiones, porque yo me puse a investigar de todas las cosmovisiones. Claro. Y me gustaba algo que yo leí, que toda cosmovisión tiene que poder, para que tenga consistencia, para que sea consistente con la realidad, tiene que poder responder las cuatro preguntas más grandes de la vida, que es: ¿cuál es el significado de la vida? ¿De dónde viene el universo? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos morimos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Y cuál es la moralidad? ¿De dónde viene la moralidad? Y solo el cristianismo, para mí, responde esas preguntas consistentemente. Andrea, pero ¿será tan relevante comprenderlo si al final no hay un impacto en la sociedad, en la vida? Y te pregunto porque, tomando en perspectiva que la misma Biblia dice: por los frutos los conoceréis. ¿Y de qué te sirve conocer intelectualmente, filosóficamente, dar respuestas si hay una vida rota de, digamos, una cultura cristiana, pero que realmente no se refleja socialmente y personalmente? ¿Qué pensás de eso? Repetime la pregunta, que no creo que la entendí bien. Ok, te preguntaba si vos me decís que la visión cristiana te responde esas grandes preguntas. Pero ¿de qué te sirve tanto entender si la vida, al final no... La vida, lo real, la vida, la convivencia en un país cristiano no refleja ese valor, ¿verdad? Del cristianismo. No refleja en bondad, en buenos actos, en honestidad. Porque estamos hablando en el contexto que vivimos en países sumamente corruptos y países que son con alta criminalidad y demás. Creo yo que ahí, o sea, yo no puedo ofrecer una solución para toda una sociedad, ¿me entiendes? Porque yo sí pienso que cada persona tiene su responsabilidad personal. Entonces, yo no puedo responder por las demás personas, cómo actúan ellos. Yo solo puedo responder por cómo actúo yo. Y lo que yo veo es que las personas que tienen valores fundamentados en el cristianismo, en la Biblia o qué sé yo, tienen un poco más de oportunidad de fundamentarlo en algo que es real. Hay gente que no lo sigue, pero eso no quiere decir que lo que yo creo sea mentira, ¿verdad? Porque eso sería una falacia, decir que alguien que no practica bien como debería ser
quiere decir que la creencia es falsa. Entonces, yo no puedo responder por qué todo mundo es malo, digamos, pero sí puedo entender por qué las personas son malas. Okay. Cosa que el ateísmo no me puede responder. No lo puede hacer, sí, total. Ok, no, creo que ha sido una plática interesante, te deja otras preguntas, otras perspectivas, es valioso ver otras perspectivas y te hace cuestionarte vos mismo, ¿verdad? Te hace cuestionarte, hey, esto no lo había visto desde este ángulo y son temas que todos nos hacemos, en algún punto de nuestra vida todos pensamos, ¿realmente será cierto esto? ¿Será algo cultural? ¿Será que es porque nací en este país y todo? Y algunos pueden tomar el camino de fortalecer su fe. Y otros pueden tener el camino de, no, definitivamente este no es mi camino. Tal vez de mis papás o de mis abuelos, pero no realmente yo personalmente no creo en esto. Así que les agradezco. Yo sé que a quienes nos escuchen este episodio, ustedes les van a dar valor con todas sus intervenciones. Y me gustaría darles el espacio de dar una reflexión personal desde su perspectiva. Y si ustedes le pudieran compartir a alguien el por qué es importante o por qué es bueno defender mi cosmovisión, mi punto de vista agnóstico, en tu caso, y tu punto de vista cristiano. Entonces, les voy a agradecer. ¿Te parece si comenzás, güey? De acuerdo. Pues creo que la religión tiene un valor, pero creo que hay algo que enmascara ese valor y le quita su máximo potencial. El ateísmo y la religión cristiana, en este caso, tienen ciertos paralelos en sus valores. Tenemos valores humanistas, que son los que que nos apegamos la gente que no cree en la mitología religiosa, pero Jesús para mí es una persona real, ¿no? Y lo que él predicó y lo que él dijo, cómo debemos de vivir la vida, creo que es extremadamente válido, pero la mitología viene y nos distrae de lo que es el mensaje y lo que es importante, que es aplicar y actuar. Pero cuando tenemos una religión que valora más la fe que la acción, creo que eso tiende a erosionar los valores de la sociedad. Entonces, para mí, como mensaje final, creo yo que al final lo que importa es la acción, ¿no? Y entre más nos vayamos despegando de mitos y temas sobrenaturales, vamos a enfocarnos más en lo que es importante, que es accionar con las enseñanzas morales que nos trae tanto la religión como también los valores humanistas que seguimos la gente que no se apega a una religión, que son extremadamente similares por lo general, ¿no? La regla de oro es una cosa que tenemos en común, de no hacer los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Pero no tenemos esa distracción de la mitología y nos tenemos que enfocar en la aplicación y en la acción. Ok. ¿Andrea? Para terminar, para dejar algo importante de esta conversación, yo apoyo bastante que podamos nosotros tener este espacio abierto, que esto es lo que deberíamos hacer, platicar de estas cosas en paz, sin pelea, ¿verdad? Porque es importante que nosotros sí busquemos la verdad. Yo si algo le puedo dejar a alguien que está viendo esto es que indaguen, que busquen la verdad, que no se dejen llevar solo por lo que les enseñan en casa, sino que busquen la verdad. Y mencionaba a Jesús, yo pensé que yo iba a ser la que iba a mencionar a Jesús, pero realmente tener una relación con Jesús a mí me ha ayudado en mi vida a vencer mis miedos, a vencer un montón de cosas. Me ha dado un sentido de propósito y pues alguien que no tiene esos valores, ¿verdad? Él está robándose los valores cristianos, ¿verdad? Porque él dice que los valores, que hay que seguir los valores y todo, pero alguien que es agnóstico o ateo... Ya existían esos valores. No, porque nosotros vemos la historia y realmente en la historia hay mucha maldad, mucho genocidio, o sea, no hay manera de decir que estamos en un lugar mejor, porque también hay sufrimiento en el mundo. Miren lo que está pasando en Israel, miren lo que está pasando en muchas partes del mundo. Entonces, estamos conscientes de que el mundo no es como debería estar, pero creo yo que hay que hacer una pregunta, ¿cómo deberían ser las cosas? ¿O qué puedo hacer yo para mejorar eso? Y simplemente quedarnos con los brazos cruzados y decir, no me importa el resto de las personas. Creo que no es una manera correcta de vivir. Entonces, a mí lo que me ha ayudado en mis relaciones personales es
pues a buscar la verdad primeramente y pues seguir los ejemplos de Jesús, ¿verdad? De tratar a las personas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que es un consejo que aplica en cualquier lugar, ¿verdad? Amar a todas las personas. Buenísimo, buenísimo. Les agradezco a ambos. Ojalá que los podamos tener más adelante y nos vemos hasta la próxima. Orlando, un gusto. Muchas gracias. Un privilegio. Un placer. Igualmente, Un placer conocerte. Hasta luego.